¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la clase de la unidad número 2 de sistemas de conmutación. En este caso vamos a ver las centrales telefónicas, las centrales de conmutación. En este caso vamos a ver centrales de tipo digital fundamentalmente, ya que las centrales analógicas implican una mayor complejidad y ya han caído mucho en desuso. Sin embargo, los conceptos de la conmutación, basados fundamentalmente en los modelos de Poisson, el Erlang-B y los modelos de ENSET, serán vistos en la última unidad, aplicados particularmente para centrales de tipo digital. Dentro de las centrales de tipo digital, vamos a ver que se usan obviamente tramas, es decir, canales MIC multiplexados en tiempo. Es decir, vamos a tener una multiplexación en el tiempo de tramas de canales MIC, es decir, digitalizados en cuanto a su señal analógica convertida en digital y puestos dentro de una trama. Esto va a generar que tengamos dos sistemas de conmutación, un sistema que se va a llamar temporal y otro sistema que se va a llamar espacial, y vamos a tener combinaciones de ambos. Los invito a transitar este camino de la unidad 2 a partir de este momento. Concepto de centrales. En las centrales de tipo electromecánicas, todas las señales que viajan en ellas son señales de tipo analógico, es decir, se conmuta la señal de tipo analógica generada en el teléfono del usuario o la recibida por un enlace de llegada. Recordemos que los enlaces de llegada son los enlaces que vienen desde otras centrales y no se somete a ningún tipo de modulación, es decir, que se conmuta el canal telefónico vocal en baja frecuencia. Una vez que sabemos esto, podemos decir que las centrales electromecánicas que hemos visto originalmente son centrales de tipo analógica y por lo tanto su red de conexión también es de tipo analógica. El ejemplo típico de una central analógica totalmente espacial es una central de barras cruzadas como la que estamos viendo en la figura, en donde va a haber una única conexión para cada entrada y salida. Esto es lo que estamos denominando como puntos de cruce espaciales, es decir, va a haber una red de conexión analógica y esa red de conexión analógica va a tener un cruce espacial, un punto de cruce espacial. Es decir, que cada camino físico a través de la red de conexión queda materializado por un conjunto de puntos de cruce que han de ser obligatoriamente distintos y en ningún caso compartidos por los otros caminos. Esto significa que nosotros vamos a tener una conmutación de tipo espacial. Esta conmutación de tipo espacial podrá recibir dos tipos de señales, una señal de tipo analógica o también una señal de tipo digital. Es decir, la conmutación espacial va a admitir señales de tipo analógicos o señales de tipo digital. En definitiva, ¿cómo va a ser un conmutador de tipo espacial digital? Anteriormente habíamos hablado de conmutadores de tipo espaciales analógicos, pero ahora estamos hablando de un conmutador espacial digital. Vamos a tener los teléfonos. Estos teléfonos van a ser recibidos como líneas analógicas y va a tener una señalización a través de un generador del ring, es decir, el generador de llamada.
Estas líneas analógicas obviamente van a ir a un conversor analógico digital que va a convertir efectivamente en tramas. Estas tramas van a ir a un conmutador de tipo espacial controlado por un procesador. Este conmutador va a ir a un troncal PCM, va a ir a mensajes, a mandar mensajes, a un detector del DTMF, es decir, del teclado, a un generador de tonos, a un generador de conferencia y hacia una salida exterior que va a ir a parar a los teléfonos de los destinatarios. Es decir, todos estos bloques van a estar incluidos dentro del conmutador para que pueda establecerse la conmutación con todas las señalizaciones correspondientes, es decir, las de mensajes, la del detector de pulsos, los generadores de tonos que tienen que ver con las señalizaciones de llamadas, todo lo que tiene que ver con la conferencia y aparte la salida. Es decir, todos estos bloques están incluidos dentro del conmutador, que recordemos es un conmutador espacial, pero que recibe señal digital. Ahondando sobre la señal digital, es que debido a los avances tecnológicos que repercuten en la calidad de la transmisión de las comunicaciones, además del ahorro económico, nos puede interesar someter a la señal analógica, como hemos visto, producida por el teléfono de un usuario, a un proceso de modulación que posteriormente permitirá conmutar la señal digital así obtenida en una red de conexión digital. Es decir, tenemos nuestro teléfono que genera una señal analógica, esta señal analógica pasa por un conversor analógico digital, obtenemos nuestra señal digital que luego se conformará en una trama y esta trama es la que está dentro de la red de conexión digital. Esto que hemos hablado es lo que compone el MIC y el TDM, es decir, tenemos nuestra señal puramente analógica, vamos a un proceso de digitalización, un proceso de toma de muestreo, tomamos las muestras de nuestra señal analógica y ya la tomamos muestreada, esas muestras pasan por un proceso de cuantización y entonces estas muestras cuantificadas van a ser codificadas binariamente y va a dar una palabra digital. Esta palabra digital luego será codificada y vamos a tener entonces una palabra digital codificada que va a conformar específicamente lo que componen los bits de una trama. Es decir, este proceso de cuantificación genera una palabra digital de 8 bits y estos 8 bits caben dentro de un intervalo de tiempo y ese intervalo de tiempo es parte de la trama que ya hemos visto que es de 30 canales de voz y 2 canales de señalización que es lo que componen efectivamente la trama. El proceso de codificación entero es el que se produce a través del TDM, que es lo que va a hacer que los canales de voz quepan dentro de una trama y por eso tenemos tramas de 2 megabits por segundo que son los canales digitales de voz. Por eso, cuando hablamos de espacial digital, podemos definir la conmutación espacial digital como una transferencia física de los bits de un canal de un multiplex a otro. Dicha transferencia de bits es instantánea, por lo que no implica una modificación en el intervalo de tiempo del canal. Es decir, los bits que están dentro de una trama pasarán a conformar los bits de otra trama ya de un canal de salida. Al ser
espacial esta conmutación, no vamos a tener ningún tipo de retardo entre los bits de un canal de entrada a ser los bits del canal de salida. Es decir, no va a haber un retardo. Por eso es que hablamos de una transferencia de tipo instantánea, es decir, una transmisión de tipo espacial con señales digitales. De esta manera vamos a definir ciertos tipos de conmutación, sabiendo que hay la posibilidad de tener ya sea conmutaciones dentro de un ámbito físico o conmutaciones dentro de un ámbito que tenga una memoria. Por lo tanto, vamos a tener la conmutación espacial que estuvimos viendo, que se denomina conmutación de tipo S. Una conmutación de tipo temporal, en donde sí o sí intervienen memorias. O una conmutación de tipo espacial temporal, que resulta más lógica. Y dentro de las conmutaciones espaciales temporales vamos a tener combinaciones que se llaman STS o la conmutación TST, es decir, espacial temporal espacial, o la que más se usa, temporal espacial temporal. Vamos a ver un ejemplo de conmutación espacial pura. Observemos que tenemos un conmutador espacial. Vamos a analizar el MIC entrante, es el MIC número 18. Vamos a suponer que este conmutador espacial admite n MICs entrantes, es decir, n tramas entrantes, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, el canal 8 del MIC entrante 18, ese canal 8 va a ir a un punto de cruce espacial y ese punto de cruce espacial lo posicionará en un MIC que puede ser diferente, pero la posición del intervalo de tiempo va a ser la misma. Es decir, el canal 8 entrante podrá ir a un MIC diferente, pero va a seguir conservando su posición de canal número 8. Eso es una conmutación espacial pura. ¿Por qué? Porque suponemos que acá adentro tenemos un sistema, por ejemplo, el de barras cruzadas, y el MIC entrante este se comunicará con otro MIC que no necesariamente es el mismo. Puede ser el mismo o puede ser uno diferente. Lo que sí, que la trama entrante va a ser la misma que la trama saliente. Entonces, el conmutador espacial transfiere el contenido del canal 8 del multiplex MIC entrante 18 hacia el canal 8 del multiplex saliente 14, estableciendo para esta conmutación un punto de cruce espacial. Como podemos observar, se realiza un cambio de MIC, pero no del intervalo de tiempo. Por eso decíamos que el canal 8 va a seguir siendo el canal número 8. Por otra parte, tenemos el conmutador de tipo temporal. La conmutación temporal consiste en el almacenamiento del contenido de un canal en una memoria durante un cierto tiempo, siendo ese tiempo de almacenamiento menor que el tiempo de una trama. Es decir, el tiempo de almacenamiento es menor al tiempo total de una trama. El contenido de la memoria será leído hacia el MIC saliente, es decir, al MIC saliente que tengamos, pero en este caso sí se va a modificar el canal asignado. El conmutador temporal, a diferencia del conmutador espacial, tiene un único multiplex MIC entrante y un único multiplex MIC saliente, que puede ser considerado como entrante si hay una reorganización de los canales. Recordemos las etapas de expansión, la etapa de distribución y la etapa de compresión. Veamos acá, tenemos un conmutador de tipo temporal, tenemos un MIC entrante y un MIC saliente. Ahora, como tenemos una memoria, tenemos un conmutador temporal, el canal 8, en este caso, podrá ir al MIC saliente como canal número 20.
porque estamos almacenando el contenido de datos del canal 8, o sea, el contenido de datos del intervalo de tiempo 8, y lo vamos a poner en el mix saliente en la posición que más convenga. El conmutador temporal transfiere el contenido del canal 8 del mix entrante hacia el canal 20 del mix saliente, estableciendo para esta conmutación un punto de cruce temporal. Ese punto de cruce temporal es una memoria física. Obviamente, si hay una memoria física, va a haber un retardo. La conmutación temporal no es instantánea, pues presupone un almacenamiento en memoria y es la causante que las redes de conexión digital MIC introduzcan un retardo en las señales, que es intrínseca de la conmutación. Sin embargo, como hemos visto anteriormente, pueden haber combinaciones espaciotemporales, es decir, combinaciones entre memorias y puntos de cruce espaciales. La conmutación espaciotemporal es una operación en la que el contenido de un canal de un multiplex MIC entrante se transfiere a otro canal de un multiplex saliente escogido entre varios. ¿Cómo es esto? Veamos. Nosotros tenemos los NMICs entrantes y tenemos NMICs salientes, y en este punto tenemos un punto de cruce que es espacial temporal, es decir, que implica memorias y también puntos de cruce, o sea, conectividad de circuitos. Entonces, el MIC entrante 18, que contiene a nuestro canal número 8, podrá transferir esos datos a través de un punto de cruce espaciotemporal al MIC saliente 14 en el canal número 12, es decir, vamos a tener las dos funcionalidades. Este conmutador espaciotemporal transfiere entonces el contenido del canal 8 del MIC entrante 18 hacia el canal 12 del multiplex saliente 14, estableciendo para esta conmutación un punto de cruce espacial temporal. Este punto de cruce tiene un componente espacial, ya que cambiamos de MIC, y un componente temporal debido a que va a haber un intervalo de tiempo o canal. El componente temporal va a introducir un retardo, y ese retardo lo medimos en intervalos de tiempo. Por ejemplo, 4 intervalos de tiempo. Recordamos que el intervalo de tiempo es la duración temporal de cada canal. Si recordamos los conceptos de la historia de la conmutación, vamos a ver que uno de los tipos de centrales TST era la central Pentaconta 2000, en donde tenemos un sistema de barras cruzadas y tenemos un sistema digital de almacenamiento, un sistema digital de control del flujo de información. Ahora, ¿cómo será este sistema de control? Vamos a ver en particular las centrales de conmutación de tipo temporal, o sea, las centrales T. En la actualidad, estas centrales existentes son totalmente electrónicas, siendo el proceso de conmutación controlado y efectuado, como dijimos, en forma digital. Se distinguen dos grandes tipos de estas centrales. Las centrales que tienen un control por programa almacenado, CPA o SPC, Store Program Control, es decir, un programa que está almacenado dentro de la propia central, o el control por programa distribuido, CPD o DPC, Distributed Program Control. Es decir, que el programa de control no está totalmente dentro de la central telefónica. Entonces vemos que la diferencia está si el control se realiza en forma centralizada o no. Esto tiene que ver con que las centrales no operan únicamente, no están solamente concentradas todo el control en una sola central, sino que tenemos que pensar que las centrales telefónicas de conmutación son parte de una ciudad, parte de una estructura mucho mayor, en donde el control
del flujo de información no necesariamente está dentro de una central, sino que puede comunicarse con otras centrales, con un sistema mayor de control de los programas de transferencia de datos, ¿no? Vamos a ver las centrales por programa almacenado. Básicamente existen dentro de una central por programa almacenado 4 grandes subsistemas. El subsistema de abonado o el subsistema de usuario. El subsistema de conmutación, que es justamente el sistema en donde va a haber la conmutación de circuitos. El subsistema de transmisión y el subsistema de control. Esta estructura de sistema de procesamiento con un control por programa almacenado sigue esta estructura que estamos viendo. Es decir, tenemos el subsistema de selección de abonado, el subsistema de selección de grupo, el subsistema de selección de enlaces y vamos a tener un subsistema de procesamiento regional que tiene que ver con las llamadas que no son de los propios abonados y finalmente un subsistema de procesamiento central que en este caso vamos a tener un procesador A, un procesador B, una conmutación que va a ir a un sistema de input-output que va a ser controlado posiblemente por una terminal. Es decir, es un esquema como el que estamos viendo en esta figura. Entonces, tenemos que la información analógica que proviene de los usuarios o de otros órganos antes de entrar a la red digital pasa a través del juntor por un modulador, es decir, por un generador de la trama MIC, ¿no? Que es el PSD, que es el órgano encargado de modular esta información analógica en información de tipo PSD. De la misma forma, la información digital es convertida en analógica por el PDC de salida y va a ser dirigida hacia los usuarios u otros órganos, por ejemplo, que así lo requieran. Las señales provenientes de otras centrales son recibidas por el ETC. Recordemos que vienen del sistema de procesamiento regional y son recibidas por el ETC. Estas señales ya se supone que vienen moduladas en el sistema PCM y entonces por eso no pasa por el MIC, por el generador de MIC y va directamente al selector de grupo. Vamos a ver cómo es el conmutador de grupo. El núcleo de esta red selectora de grupo es el selector de grupo, GS, que tiene la función de hacer la conmutación de los eslabones digitales que se conectan con él. Consta además de otras funciones como de sincronización y conexiones adicionales de tipo multiusuario. Este conmutador de grupo debe tomar la información que llega en cada intervalo de tiempo, o sea los canales, en las tramas de entrada y colocarlo en la trama e intervalo de tiempo adecuado en la trama de salida, como vimos anteriormente. Bien, se dice que esta transmisión es de tipo bidireccional. ¿Por qué? Porque, como podemos ver en este esquema, se utilizan PCMs de salida y PCMs de entrada, lo cual significa que un PCM de entrada y un PCM de salida requieren 2 hilos cada uno, es decir,
dos canales de transmisión, dos hilos concretamente. Por lo tanto es una transmisión de 4 hilos y por lo tanto vamos a tener la potencialidad en este selector de grupos de hacer lo que se denominan transmisiones en ambos sentidos. Ahora lo que vamos a analizar es la combinación entre ambos sistemas, entre el sistema temporal y el sistema espacial, porque obviamente vamos a tener la posibilidad de combinar una conmutación espacial con una conmutación de tipo temporal. Entonces vamos a ver inicialmente una combinación del tipo TST. El selector de grupo usa un selector temporal T entrante para recibir la información de los sistemas PSM. Luego vamos a tener una etapa, un selector espacial S, para establecer las conexiones entre los bases de datos. Y finalmente vamos a tener un selector temporal T saliente para entregar la información al sistema PSM destino. De esta manera, el selector de grupo queda estructurado como un selector tiempo-espacio-tiempo, TST, Time Space Time. Entonces acá tenemos el PSM 0, el 1 hasta el N y vemos que tiene dos hilos. Esto va a un selector de tipo temporal T, esto conforma un bus de datos PSM que va a un selector espacial S, que es el selector de grupo. De ahí tenemos los cruzamientos de circuito, tenemos un bus de salida que va a ir a un selector temporal, o sea una memoria T, y vamos a tener salidas por los PSM 1, 0 hasta el PSM N en combinaciones de dos hilos. El selector temporal entrante va a estar formado por un contador, una memoria de conversación entrante A, Speech Store A, SSA, una memoria de control A, que es la Control Store A, CSA, el módulo de conmutación temporal, que se denomina TSM, Time Switching Module, y en general cada uno de estos TSM puede recibir 16 canales primarios PSM, dependiente de la tecnología, cada uno de los cuales obviamente trae una trama, es decir, 2048 KB en serie. Entonces veamos cómo es el SSA. El SSA es una memoria. Esta memoria va a recibir a los canales PSM. Recordemos que cada canal PSM es una trama que tiene 32 canales. Recordemos que los 32 canales son 30 de datos y 2 de señalización. Tenemos un contador que va a ir asignando cada uno de los canales en multiplex de tiempo. Hay multiplex de tiempo para el canal del PSM 0, para el 1, para el 2. Es decir, acá vamos a ir seleccionando en multiplex de tiempo cada uno de estos canales. Y cada canal va a poder entrar en el SSA una cantidad, obviamente, de los bits que corresponden a cada canal, es decir, 8 bits. Esto significa que el SSA va a tener una capacidad de entrar 16 canales PSM al mismo tiempo y cada canal va a tener 30 canales individuales, o sea 30 intervalos de tiempo. Esto significa que vamos a tener 512 canales de entrada manejados por este contador, y esos 512 canales de entrada van a tener una longitud de palabra digital de 8 bits. El contador avanza secuencialmente, indicando la posición de memoria donde deben quedar almacenado cada grupo de 8 bits, es decir, cada octeto de cada canal en la memoria de conversación SSA.
El SSA tiene una capacidad de 512 posiciones, de 8 bits cada una, destinadas a cada uno de los 512 canales de los 16 sistemas PCM. Estas posiciones se van llenando ordenadamente a medida que llegan los datos de los canales y el contador avanza indicando dónde deben escribirse los próximos 8 bits cada 3,9 microsegundos. Esta es la velocidad SSA. La memoria, esta de habla o de conversación, se escribe secuencialmente a una velocidad. Veamos, tenemos 16 sistemas PCM, cada uno de estos tiene 2 megabits por segundo, lo cual implica que tenemos 32 megabits por segundo, que es la velocidad. Una vez que se llena la memoria, se debe extraer la información de la misma, ya que transcurridos una trama, es decir, 125 microsegundos, por los 8 kHz de muestreo, que es lo que dura una trama, se comienza a escribir nuevamente en las mismas posiciones. Es decir, pasada una trama, ya se tienen que haber transferido todos los canales de la trama a la memoria. Y comienza una nueva secuencia. Se debe, por lo tanto, ir leyendo la información a la misma velocidad que la escritura y llevándola al paso siguiente. ¿Cuál es el paso siguiente? El de conmutación espacial. Es decir, cuando sucede esto, pasamos del selector temporal mediante un bus al selector espacial. Ahora, veamos cuál es la velocidad de extracción de estos datos. Para extraer los datos de la memoria se dispone de un bus único de 8 bits en paralelo. Este bus extrae toda la información de un canal a la vez. Por el bus debe llevarse entonces la información leída a 32 megabits por segundo, o sea que por cada uno de los hilos vamos a llevar 32 megabits por segundo dividido 8, es decir, 4 megabits por segundo. Vamos a ver la relación entre la memoria y el control, es decir, entre el SSA y el CSA. El SSA, con su contador y su intervalo externo, y el CSA con un intervalo interno que va a controlar también los 8 hilos, es decir, las 8 salidas que van a ir hacia el selector espacial. Veamos cómo es el SSA. La memoria SSA dirige la lectura de la memoria SSA, indicando cuál palabra debe leerse para enviarla al selector espacial. La memoria CSA consta de 512 posiciones, que es compatible con la SSA, en las cuales el procesador escribe la dirección de la palabra de la SSA que debe ser leída en un determinado intervalo de tiempo que no necesariamente corresponde con el que fue escrita. Estos intervalos, dirigidos por el procesador, se denominan intervalos de tiempo internos y se numeran de 0 a 511, asociándolos con cada palabra de la CSA. La memoria SSA le asigna a cada palabra SSA un intervalo de tiempo que se denomina intervalo de tiempo interno para ser leída, haciendo así la conmutación de tipo temporal. Esto nos lleva al selector temporal de tipo saliente. Es muy similar a de paso entrante, excepto por su funcionamiento. Allí se encuentra también una memoria de conversación, pero esta memoria ya se va a denominar SSB, Speech Store B. Una memoria de control que va a ser la CSB y un contador, y funciona de la siguiente manera. La memoria de control CSB indica en qué posición
de la SSB será escrita la información que llega desde el selector espacial en cada intervalo de tiempo interno. Una vez que la información está almacenada en la SSB, el contador irá indicando secuencialmente su salida para que en cada intervalo de tiempo externo se envíe la información correspondiente a cada canal de los 16 sistemas PCM. Esta lógica puede ser entendida mediante este gráfico. Tenemos el intervalo externo, que es manejado por un contador, que es el que va almacenando todos los canales en la SSA, o si hablamos de la salida, en la SSB. Pero tenemos el control, que es la memoria de control CSA, que va a manejar el tiempo interno, el intervalo de tiempo interno. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que no necesariamente un canal, por ejemplo el 8, va a ir a parar en la salida al canal 8. Esto va a depender de todo el sistema de control, en el cual probablemente un canal que es 8 no pase al MIC de salida como canal 8, sino en función de lo que los intervalos internos CSA o CSB digan. Entonces, por ejemplo, acá en la salida serial hacia el selector espacial no va a ir primero el A, luego el B, luego el C, sino, por ejemplo, va a ir primero el B, después el R, después el C, que corresponden justamente a los canales. Entonces, no necesariamente los canales van a ir directamente en el mismo orden, sino que va a ser manejado por el CSA, que a su vez está manejado por el sistema de control almacenado, el sistema de control interno. Hasta ahora habíamos trabajado todavía con canales que podían ser codificados, que estaban codificados, que eran canales MIC, pero ahora entramos a la conmutación de tipo temporal, es decir, al TSM, es concretamente el multiplex de tiempo. Recordemos que ahora el multiplex de tiempo va a tomarlos y los va a mandar al selector de grupos. El módulo de conmutación temporal va a estar formado por el paso del selector temporal entrante, el paso del selector temporal saliente con capacidad para conmutar los 512 canales PCM que tenemos en la CSA y en la CSB. Este contador TSM, por ser que las comunicaciones, como hemos dicho, son bidireccionales, existen 16 PCM de entrada y 16 PCM de salida, correspondientes con la transmisión y la recepción respectivamente. La información que llega por el entrante, correspondiente a una comunicación, o sea, un canal, y es almacenada en una posición determinada de la memoria SSA, debe corresponderse con la misma posición de la memoria SSB, tal que al ser leídas queden ubicadas en el mismo intervalo de tiempo externo. De esto puede deducirse que solo hace falta un solo contador por TSM. Acá vemos justamente el sistema completo, en donde tenemos el SSA controlado por el CSA. Puede existir un SSB controlado por un CSB, y podemos tener otros 16 sistemas PCM. Estos son, por ejemplo, de un lado y estos son del otro. Entonces vamos a tener un SSA, que en este caso va a corresponder al TSM1, que va a ser controlado por SSA, un SSB que va a ser controlado por un CSB, y van a tener 16 sistemas PCM, que en este caso serán salientes. Por ejemplo, esto tendremos las comunicaciones entrantes, o sea, un entrante con su saliente y otro entrante con su correspondiente saliente. Es decir, podemos tener varios TSMs. Ahora vamos a ver concretamente el selector de grupos, es decir, la conmutación espacial específicamente.
El selector espacial es una matriz de puntos de conexión o de cruce, por ejemplo una barra cruzada. En cada uno de ellos deberá poderse conectar cada uno de los hilos procedentes del TSM entrante, que se denomina horizontal, con los que corresponde con el TSM de salida, que es el vertical. Es lo que decíamos, el TSM de entrada va a ser el horizontal y el TSM de salida va a ser el vertical. Entonces, entradas horizontales, salidas verticales. Cada punto de cruce está compuesto de compuertas digitales de acuerdo al número de hilos a conmutar. Esta matriz de cruce es una conmutación que va a tener n líneas con m columnas. Entonces vamos a tener una matriz de tipo n líneas con m, es decir, una matriz n por m. Vamos a ver los intervalos de tiempo de los TSM. Como hay varios intervalos de tiempo, cada vertical puede ser conectada con diferentes horizontales según la operación de cruce en cada intervalo de tiempo. Recordemos que el intervalo de tiempo es el canal. La operación de los cruces es periódica, de manera que los intervalos de tiempo entrantes corresponden a una comunicación, alcancen siempre los mismos intervalos de tiempo salientes en el mismo intervalo de tiempo interno. Recordemos que los TSM trabajan con los intervalos de tiempo internos. Veamos este proceso en esta figura más sacadamente. Tenemos acá el lado receptor y acá el lado transmisor de la central. Tenemos los intervalos de tiempo entrantes, por ejemplo va a venir desde A, vamos a venir con un canal número 2, este canal número 2 se va a almacenar en la memoria SA, pero la memoria de control va a decir que el canal número 2 lo va a manejar con el intervalo de tiempo número 7. Por lo tanto, este que entró como canal 2 va a salir, gracias a la memoria de control, en el intervalo de tiempo interno 7. Este intervalo de tiempo 7 va a venir a la matriz de barras cruzadas como una entrada horizontal y va a salir por una vertical. Cuando salimos por la vertical, por supuesto, esto está controlado en base a los intervalos de tiempo interno por otra memoria de control que es la SMC, de la cual todavía no hemos hablado. Este canal de salida va a venir con el intervalo de tiempo 7, es decir, si entró con 7 va a salir con 7. Ahora, en la memoria de salida, la SMA, pero ya de salida, ya no vamos a tener necesariamente una salida por el canal 7. Si bien entró con un canal 2, se transformó en un canal interno 7, salió como un canal interno 7, esta memoria de control, esta memoria de salida, controlada por una memoria de control, por ejemplo la CMB, puede llegar a salir por el canal 31. Es decir, vemos cómo el intervalo de tiempo externo puede cambiar, entra con 2 y sale en el 31, pero el intervalo de tiempo interno es el mismo. Hemos nombrado la CMC, que es la memoria de control interno. Vamos a hablar específicamente de cómo trabaja esta memoria de control interno, que es la que controla específicamente al selector de barras cruzadas. Para ordenar la operación de los puntos de cruce de cada vertical, indicando en qué instante, o sea qué intervalo interno, qué apunte de cruce debe operar, se tiene una memoria de control llamada CSC. Esta memoria CSC, para cada vertical se tiene una parte de la memoria de control denominada vector, destinada a controlar sus puntos de cruce en cada intervalo de tiempo interno. Por lo tanto, el tamaño de esta memoria CSC será de m verticales, que son los TSM verticales, por n intervalos de tiempo interno, que son los horizontales.
El TSM multiplexado. En el procesador central, quien escribe el punto de cruce que se debe operar horizontal en ese intervalo de tiempo. Paradójicamente, se ve que el selector espacial utiliza multiplex por división de tiempo, logrando que sea más pequeño, ya que solo se establece una conexión física durante un pequeño periodo, pudiendo utilizarse la misma conexión para diferentes comunicaciones. Entonces tenemos aquí el selector de cruce controlado por la memoria CSC, y acá vamos a tener los TSM de entrada, multiplexados en tiempo, en sentido horizontal, y en sentido vertical las salidas de 8 bits hacia el TSM de salida. El método antifase es un método justamente para efectuar toda la operación. Este método consiste en asignar a cada comunicación el mismo intervalo de tiempo para la transmisión y para la recepción, y lo que se hace es asignarle intervalos de tiempo internos a la transmisión y su respuesta una separación equivalente a la mitad del total de los tiempos internos. En un GSM de 512 intervalos de tiempo interno, este desplazamiento va a ser de 256. En otras palabras, la información almacenada en las memorias de control CSA y CSB es la misma, pero desplazada 256 posiciones. Con un último artificio técnico se puede eliminar una de ellas por una sola memoria de control que se va a llamar CSAB. La idea es, para tener una matriz de 3 etapas, es compartir los puntos de cruce de las matrices de las etapas intermedias, pudiendo seleccionarse cualquiera de las líneas de salida. Bien, vamos a hacer ahora unas preguntas de control. Vamos a dejar un tiempo para que cada uno que esté viendo este video responda en voz alta las preguntas que se les van formulando. ¿Qué es una conmutación espacial? ¿Qué letra se asigna a una conmutación espacial? Dé un ejemplo de conmutación espacial. ¿Se puede tener una conmutación espacial digital o es solo para señales analógicas? En una conmutación espacial, ¿el intervalo de tiempo es igual a la entrada y a la salida? ¿Admite uno o varios MIC de entrada y de salida? ¿Un conmutador espacial requiere memoria? ¿Qué es una conmutación temporal? ¿Qué letra se asigna a una conmutación temporal? Dé un ejemplo de conmutación temporal. ¿Se puede tener conmutación temporal de circuitos o es especial para conmutación de paquetes? ¿Cuántos MIC de entrada y de salida admite la conmutación T? ¿Un conmutador temporal requiere memoria?
¿Qué significa TST? ¿Qué son las entradas a la central TST? ¿Cómo se denomina la memoria de datos de entrada? ¿Cómo se denomina la memoria de control de la memoria de entrada? ¿Cuántas tramas pueden entrar en una SSA? ¿Quién controla la ubicación de los intervalos de tiempo de las tramas entrantes? ¿Quién controla la ubicación de los intervalos de tiempo, es decir, los canales que salen de la SSA? ¿Los intervalos externos tienen la misma posición que los internos? ¿Quién controla las memorias de control? ¿Qué tipo de bus sale de la SSA y va al multiplex? ¿Cómo se denomina al multiplex? ¿A dónde van los datos a la salida del multiplex? ¿Estos datos entran por las líneas verticales u horizontales? ¿Quién controla a la matriz de cruce? ¿Qué es el CSV? ¿A quién controla el CSV? ¿Puede haber más de un TSM de entrada y uno de salida? O sea, más de un par de TSM de entrada y de salida. ¿Para qué es el método antifase? Bien, si ya has respondido todas las preguntas, ha terminado la primera clase de la unidad número 2. Nos vemos en la clase número 2 de la unidad 2. Hasta luego.